Pues, hola, hola a todos y todas que nos estén viendo, ya sea en este momento o en YouTube. Eh, pues bueno, el día de hoy estamos en la plática con Namairani Méndez, que es instructora y practicante de yoga y que además es parte de este proyecto pues muy pertinente, bonito y pertinente además, de proyecto yoga en cárceles, ¿no? Bueno, ahorita me cuentas bien el nombre, quizá me confundí un poco entre, pero bueno, básicamente es un proyecto muy importante porque pues llevan pues el yoga y la meditación a las cárceles, justo pues con el objetivo de generar espacios de libertad dentro de las rejas, ¿no? Entonces, en estos espacios de encierro. Y es pues, algo muy importante no solo a nivel social, sino a nivel espiritual y en muchos ámbitos. Entonces, pues bueno. Sin más, pues te damos la bienvenida, Mayrani, y te agradecemos mucho que estés aquí con nosotros. Gracias, eh, y que gracias también por la invitación y por el interés. Em, bueno, sí, eso siempre se agradece porque igual no es, bueno, es un tema que puede resultar fuerte, a veces contradictorio, ¿no? Hay muchos puntos de vista. Entonces sí, está genial. O sea, agradecemos mucho, así como también desde la organización, las personas siempre que quieren visibilizar a este tipo de población, este tipo de iniciativas y sobre todo apoyarlas, ¿no? Entonces, pues nada, eso. Muchas gracias. Mm, gracias a ti. Entonces, pues bueno, cuéntanos un poquito de ti, Mayrani. O sea, tú cómo pues llegaste al yoga, a la meditación, pues cómo lo has incorporado en tu vida, ¿no? Hasta que pues hoy ya incluso lo facilitas tú. Sí, bueno, llegué a yoga por mi hermana. O sea, yo no había practicado, o sea, yo estaba en la universidad, tendría como, sí, sí, en la universidad. O sea, fue más o menos como a los 21 años quizás. Y mi hermana me invitó a tomar clases de yoga. Ella practicaba acá en la Condesa, en un estudio que se llama Power Flow Yoga, y es eso, Power Yoga. Entonces ahí como que fui casi, casi forzada, obligada por mi hermana. Y bueno, ya, o sea, desde ahí, la verdad, o sea, podría decir que desde la primera clase me enganché, así totalmente me gustó. Yo vivía en ese momento en Ecatepec, en el Estado de México, o sea, súper lejos. Ahí vive mi familia, vivía con mis papás. Entonces empecé a venir a la Condesa a tomar las clases y de pronto después, o sea, me cambié, así como que encontré un lugar más cerca acá en la ciudad, y entonces hacía todo al revés, o sea, iba a la universidad, iba a trabajar allá para poder estar más cerca del estudio de yoga y seguir practicando. Y de ahí así como que la evolución fue, o sea, a veces tomaba 2 clases al día, digo, ahora es algo que no hago, pero en un principio, o sea, como que yo no sabía hacia dónde dirigir como todo mi interés y mis ganas, y tomaba 2 clases al día. El maestro, o sea, como que mi primer maestro, y que es el mismo fundador de este concepto de yoga por donativos, de este estudio que se llama Power Flow Yoga, se llama Michael Wild. Él me dijo como, yo creo que tú podrías ser maestro. Entonces, él no cree mucho en esto, bueno, no es que no crea, pero más bien él no es parte de estas cosas como de certificaciones y así, sino que más él como que cada clase que yo venía me compartía algo, me recomendaba libros, me enseñaba cosas, y también la verdad es que por mi cuenta mucho así como que empecé a leer y así a meterme, y de pronto un día me dijo así como, bueno, pero estoy hablando así como que pasaron, no sé, 5 años. Ya de pronto él un día me dijo así como, oye, ¿quieres suplirme en una clase? Y de ahí empezó, ¿no? Entonces, más o menos como desde el 2018 empecé a dar clases, o sea, así compartir yoga más en forma. Y bueno, ya, de ahí hasta la fecha, ¿no? O sea, me hice un viaje a India, me certifiqué en Hatha Vinyasa, he tomado otras formaciones, o sea, como que tengo formaciones con Vilma Saldate de yoga restaurativo. Ahora tomé una certificación de 300 horas de una metodología que se llama yoga sensible al trauma, que si bien ya lleva muchos años, también es un nombre que todavía resulta nuevo en muchos espacios. Eh, y como que ahí empezó a dar el giro, ¿no? O sea, como mucho más de
O sea, sí, la práctica de yoga me encanta, o sea, mi práctica actualmente es Ashtanga, eh, pero también, o sea, desde qué lugar, ¿no? O sea, yo como facilitadora, o sea, y todo bien, o sea, pero fue más bien como un cuestionamiento personal, o sea, como que qué estaba haciendo realmente. No quería como replicar lo que existe mucho, afortunadamente, y aquí en la Ciudad de México hay un buen de espacios de yoga y así genial, o sea, súper chido que tengamos tantas opciones, pero a mí, o sea, como internamente, hacía de manera personal, como que sí, o sea, yo sabía que quería hacer otra cosa, que quería hacer algo más. Y de ahí es como que nace este propio cuestionamiento, o sea, sí quiero hacer otra cosa, pero ¿de qué forma? Entonces yo tengo que ir al encuentro. Y ahí, bueno, como que ya empecé a buscar otras certificaciones, otras especializaciones, y así justo llegué al proyecto de yoga en prisión. Muchas gracias. Ahorita esto que nos contabas sobre el yoga sensible al trauma, ¿no? Que Ujú. por lo que veo es lo que también imparten en el proyecto, ¿no? De yoga en prisión. ¿Podrías comentarnos un poquito en qué consiste este estilo de yoga? Sí, o sea, o sea, una cosa es como tener una mirada informada en trauma y en muchos espacios hacen eso, yoga informado en trauma. Cuando hablamos de yoga sensible al trauma es porque es específicamente la metodología de un centro, o sea, bueno, está en Boston, Massachusetts, ahí nace la metodología y se llama tal cual, o sea, hasta las siglas en inglés son TCTSY porque es Trauma Center, Trauma Sensitive Yoga. Entonces, siempre que hablamos de yoga sensible al trauma, como si es utilizar su nombre porque incluye la metodología, certificarte con ellos, con sus mentoras, con sus facilitadoras. Y de hecho, una de mis mentoras o una de las mentoras de la comunidad latinoamericana es Luisa Pérez, que es también la directora del proyecto Yoga en Prisiones. Entonces, como que ahí yo llegué a encontrarme con estas dos cosas, ¿no? O sea, una cosa es que yo tomé la capacitación de yoga informado en trauma en contexto de encierro, que es de Proyecto Yoga Prisiones, y después me certifiqué como facilitadora de yoga sensible al trauma, que es tal cual eso, o sea, Trauma Center, Trauma Sensitive Yoga. Entonces, eh, eso, se puede tener una mirada informada en trauma o se puede estar impartiendo específicamente yoga sensible al trauma. Entonces, por ejemplo, yo en prisiones, pues claro que parte de mis clases son muy ad hoc a la metodología de yoga sensible al trauma. Sin embargo, muchos de mis colegas tienen una mirada informada en trauma en donde se busca, mira, o sea, principalmente tener como una mirada informada en trauma es como número uno, como la no coerción, o sea, no generar espacios coercitivos o revictimizantes a través de la práctica de yoga. Pongo un ejemplo, eh, que yo llegue como experta a la sesión, o sea, yo soy la experta en yoga y yo te digo a ti cómo debes sentirte y cómo debes alinear esta forma y cómo debe lucir, ¿me entiendes? Es como, igual hay una dinámica de poder, o sea, yo tengo el poder sobre tu cuerpo, al trabajar con víctimas, bueno, no quiero usar la palabra víctimas, pero al trabajar con sobrevivientes de trauma, al trabajar con población igual en contextos de opresión o que han vivido experiencias adversas, pues se busca obviamente como hacer la relación horizontal. Entonces eso es así como un pilar que pueden compartir o como que es muy similar entre la mirada de tener informe, si estar formado con trauma o estar impartiendo yoga sensible al trauma. Y de yoga sensible al trauma, bueno, es como toda una metodología en donde se utiliza un lenguaje invitacional, toda la clase, toda la sesión, cada cosa que vamos a hacer es una invitación al movimiento. O sea, no te voy a decir, levanta los brazos, baja las manos, abre las piernas, o sea, sino todo es una invitación como si quieres, ¿no? Y en tu propio cuerpo puedes elevar los brazos, o sea, todo se usa y tal cual. Es así uno de los pilares, lenguaje invitacional. Otra cosa es dar opciones. Entonces siempre es como, puedes elegir subir los brazos, pero también puedes elegir dejarlos aquí a los costados. Entonces tú eliges. Al yo dar opciones, la persona participante tiene la oportunidad de decidir lo que se siente mejor en su propio cuerpo en ese momento, reconociendo que es así una experiencia muy auténtica, ¿no? También otro pilar de la metodología es que todo el tiempo yo estoy haciendo la clase
con las personas que están participando. O sea, no me quedo yo como desde el lugar, eso, experta en yoga, a dictar la clase, sino que yo también estoy haciendo los movimientos y la experiencia es auténtica, es compartida, o sea, es algo que yo estoy haciendo y tú también, la relación es horizontal. Eso, como espacios no coercitivos, y una más es como la interocepción. Parte importante de la experiencia de trauma es desconectarte de las sensaciones, de las emociones, de los sentimientos, del cuerpo, finalmente, por la cuestión que sea, ¿no? Muchas personas usan esta desconexión, esta disociación para sobrevivir justo, ¿no? O sea, como para adaptarse y seguir, entonces evitar sentir dolor, evitar recordar quizás la experiencia adversa, entonces parte de esa desconexión es como estar justo disociados, adormecidos, adormecidas. Entonces, la metodología de yoga sensible al trauma invita a volver a conectar en esa capacidad interoceptiva que tenemos en el cerebro y que tenemos como seres humanos. Entonces, más o menos así, no sé si me enredé, quedó claro. O sea, se puede tener una mirada informada en trauma y desde ahí compartir, pero la metodología de yoga sensible al trauma sí es mucho más específica y son los pilares o los elementos que mencioné ahorita, así como de manera general. Órale, no, pues sí, muy interesante. Y sí quedó claro por acá. Bueno, ahorita nos empiezas a contar un poco del proyecto. ¿Quisieras Sí. profundizar un poquito en el proyecto, en qué consiste, de dónde nace, ¿no? Qué busca? Uh -huh. Bueno, el proyecto originalmente, o sea, como nace en Estados Unidos, es tal cual así, Prison Yoga Project, y están así activos en todo Estados Unidos, tienen un montón de programas, así en todos los estados. Pero acá en México, en 2017, empieza Luisa Pérez, Luisa así como desde el lado de así como de derecho, derechos humanos, activista, así como muy en pro de los derechos humanos, como que con toda esta también mirada antipunitiva, anticarcelaria y eso es como que empieza con el proyecto aquí en México, eh, eso desde el 2017. Entonces se van uniendo, ¿no? O sea, como muchas personas igual que la conocen, o sea, desde su círculo. Y claro, o sea, como que se va desarrollando esto, yo creo que es parte mucho también, tal vez también sería muy interesante quizás que platicaras con ella, pero es parte mucho de esto, yo creo que son como metodologías o la organización, a mí me gusta decir como que se mantiene viva, porque todo el tiempo está evolucionando. O sea, así como o sea, hay mucha investigación en cuanto al trauma, en cuanto a las personas que están privadas de libertad, va cambiando así como mucho la mirada. También hay mucho enfoque en varios países de este concepto de justicia restaurativa. Entonces va evolucionando la forma, creo yo, que compartimos yoga. Y creo que desde ahí nace también mucho de la evolución de la organización, de Proyecto Yoga Prisiones México. Y actualmente tienen, por ejemplo, incluso una certificación. Entonces es parte de lo que sostiene a la organización, pero también es parte de cómo te puedes unir. O sea, hay muchas personas que vienen y nos dicen como, ay, a mí me gustaría también dar clases y está genial, pero justo para capacitarte en esta mirada informada en trauma, para entender más o menos un poquito del sistema penal en México, ¿no? O sea, ¿qué es la justicia restaurativa? ¿Desde dónde está el enfoque de la organización o por qué creemos en esto? Pues es tomar la certificación. Entonces ahí hay como un chorro de elementos, así como para entender qué es trauma, cómo funciona un penal, o sea, cómo es un penal estatal, cómo es un penal, ¿me entiendes? O sea, como que te va formando en ese sentido. Y además tener elementos como desde dónde compartir yoga, porque pues claro, o sea, sí es yoga, pero no es como llegar y hacer cualquier tipo de yoga, ¿no? O sea, por ejemplo, yo como facilitadora, pues obviamente tengo presente que debo de cuidar ciertas formas, lenguaje, ropa. Hay muchos elementos que uno sirven como para mantener la práctica muy neutral y quizás poder conectar mejor con la población. Y otro que justo tiene esta mirada, o sea, de no estar revictimizando y no estar como sí, provocando, generando estos mismos espacios coercitivos o de relaciones de poder, ¿no? Entonces, actualmente hay, bueno, sí, actualmente hay 6 programas activos.
O sea, la organización está con programas en Durango, en Guanajuato, en Morelos, acá en el Estado de México, en el Altiplano, en Oaxaca, en Veracruz. Y pues gracias también mucho a la pandemia es que se pueden dar las clases en línea. Entonces eso permite estar presentes, pues obviamente en muchos estados, o sea, bueno, en distintos estados, y como te digo, o sea, ahorita estamos en 6 programas distintos, porque, bueno, pues es exacto, así una organización sin fines de lucro, entonces siempre estamos esperando a que hay personas que quieran participar, que quieran donar, y también pues que quieran prestar su servicio, ¿no? O sea, los facilitadores que ya invirtieron también en su capacitación, en la certificación, pues se quieran sumar al servicio y también ser parte de esto, ¿no? Algo que a mí me llamó mucho la atención y creo que en eso conecté con Luisa Luisa es repito, es la directora, desde la primera vez así como que la conocí, justo fue en pandemia y tuvimos una junta así como de juntarnos a platicar y a conocernos por una llamada creo que en Google Meet o en WhatsApp, fue que justo ella dijo así como, no recuerdo bien el contexto, pero me hablaba como del servicio y de entender que no somos como salvadores o salvadoras de nadie. O sea, como que no vas a ayudar a nadie, es como un servicio. Y eso se me ha quedado así como muy, muy presente porque en realidad es el motor también de la organización, ¿no? O sea, como si estás buscando salvar, ayudar, a llegar así como, ay, yo con el yoga voy a iluminar a todas estas personas que están privadas de libertad y eso, o sea, pues la verdad es que no. Se combina mucho también con el desapego, o sea, uno viene y da el servicio, pero no es que estés buscando ni visibilización, ni salvar a nadie, ni ser como la heroína o el héroe de la historia, ¿no? Entonces creo que también es parte, gran trabajo de todos los colaboradores, o sea, todos los colegas que se conectan semanalmente a dar las clases y están dispuestos tal cual, o sea, sí, es un servicio muy lindo, porque eso, o sea, implica certificarte, aprender a cómo conectar con ellos, ¿me entiendes? O sea, no es como que uno llega a imponer, este estilo de yoga te va a servir, no sé, por ejemplo, un ejemplo, el Ashtanga, y de nuevo, no es como crítica ni nada, yo amo el Ashtanga, es mi práctica, pero como yo te vengo a decir, o sea, esto es lo que vamos a hacer, no, o sea, yo me capacito y aprendo para saber cómo llegar a esa población, ¿no? Desde mucho respeto y mucha conciencia, o sea, de que justo es eso, o sea, es un servicio y no sabemos cuáles van a ser los resultados. Digo, claro, apuntamos a un objetivo como la organización, ¿no? Pero se entiende, ¿no? O sea, como que no es de que yo vengo y doy la clase y voy a hacer que todos los señores de ese penal se arrepientan, duerman mejor, dejen de sentir dolor y disfruten la clase y meditemos. O sea, no, quizás eso no va a pasar, quizás sí, pero claro, o sea, no es como que con el objetivo con el que yo me conecto a dar clases. Muchas gracias. Órale, no, pues sí está muy, muy interesante, la verdad, ¿no? Y todo lo que implica para poder hacerlo, ¿no? Y pues lo que justo cuando vi por primera vez ese del proyecto que hacían, pues justo, ¿no? Y que aquí me queda más claro es pues, esto, ¿no? Es la pertinencia social que tiene, ¿no? Porque, pues bueno, yo parto de que las personas que pues muchas veces terminan ahí, ya sea por alguna acción, pues muchas veces vienen de contextos muy vulnerables también, ¿no? Y muy pocas veces tienen la oportunidad de realmente conectar consigo mismas. Entonces, pues justo, ¿no? Como que este tipo de prácticas que les ayude pues a ir conociéndose, entrando en sí y también pues tener espacios, ¿no? Un poquito más de libertad dentro de, pues se me hace bastante importante. Así que también pues agradecerles mucho por esa labor tan importante. Algo que te quería preguntar es, ¿habrá alguna anécdota como que te haya marcado en este proyecto o algo que quieras compartir, quizá, si es que es posible, si es que quieres? Eh, sí, bueno, como algo que o sea, digo, yo te decía, cuando conocí a Luisa, yo ya sabía que quería formar parte de, pero dije, o sea, yo voy a tomar la certificación, así como de yoga informado en trauma en contexto de encierro, pero dije, yo no creo que yo dé clases en un penal, o sea, se me hace una experiencia muy fuerte. Y ya, pasó el tiempo y empecé a dar clases en el penal, ¿no? Y después, cuando estaba dando clases en línea, dije, ok, sí, genial, pero yo me quedo en línea. O sea, yo no podría entrar así como a un penal, ¿no? Pasó el tiempo y entré a un penal, o sea, como por primera vez en Oaxaca, ¿no? Y ya dije, bueno, bien, pero fui con el equipo.
O sea, fui con Luisa, la directora, fui con mis colegas que también estaban facilitando en línea, ¿no? Entonces fuimos todos a Oaxaca a entrar. Y dije, bueno, bien, pero yo jamás podría así como, o sea, fue porque fui con todo el equipo y eso, pero hasta ahí, ¿no? Y después, al programa siguiente, al cierre, eh, el colega con el que iba a entrar no pudo por cuestiones laborales y Luisa, que es la directora, tuvo un problema, una situación familiar que le impidió ir. Y yo no me podía creer que yo iba sola, ¿no? O sea, como que yo entré así como, o sea, digo, ¿cómo va evolucionando sin prisa y sin ámbito de, ay, sí, yo me voy a ir a meter y voy a dar clase y voy a estar ahí enfrente de todos? No, un proceso así como muy, no sé cómo decirlo, o sea, pero muy tranquilo, o sea, como muy coherente, con mucha congruencia dentro de mí, de cómo evolucionó y cómo llegué hasta, o sea, a donde estoy ahora. Y en la certificación de yoga sensible al trauma, que estudiamos mucha, o sea, teoría del apego, teoría del trauma, muchas personas, o sea, escritores y personas, o sea, que escriben y hablan sobre trauma, y me quedó marcada una frase, o sea, digo, está en inglés, pero se entiende en español, es como hurt people, ¿no? O sea, las personas que están heridas hieren, porque es lo que aprenden, ¿no? Entonces, te digo, yo ya tenía claro que yo quería estar ahí, pero cuando escuché esa frase, así como no me acuerdo ni siquiera de qué libro, creo que es de Judith, bueno, no sé, no quiero decir porque no me acuerdo, me quedó mucho más claro como esta, justo lo acababas de mencionar, o sea, las personas que están ahí, claro, yo no sé y yo no pregunto, eso es parte así como algo, cuando yo estoy en un grupo, yo no me pongo a platicar de la vida de los señores, nada, o sea, nosotros venimos a hacer yoga y de eso hablamos y genial, pero no voy a preguntar, no me interesa, para mí es como un ser humano igual que yo y estamos ahí en esa relación horizontal, ¿no? Pero claro que cuando estudias, o sea, y cuando te das cuenta de los porcentajes, qué personas están ahí dentro, qué características de la población, ¿no? O sea, hablando, por ejemplo, de México, sabes que es de personas que vienen de que tuvieron demasiadas experiencias adversas en la infancia, ¿no? Abandono emocional, físico, alcoholismo, drogadicción, violación, o sea, entonces es como casi que el camino, o sea, claro, cómo se va a desenvolver o desarrollar la existencia de esa persona, pues muchos en actividades delictivas, ¿no? O en situaciones que ponen en riesgo, pues en este sentido, así como su libertad. Entonces, bueno, creo que la anécdota sería como eh, la primera vez que escuché el testimonio de una persona o de una persona privada de libertad ahí dentro, que fuimos a hacer el cierre del programa, o sea, como que pasa a dar unas palabras así como con su escrito y, y como que parte de, o sea, de lo que más agradecía o de lo que más estaba consciente y es lo que yo menos me imaginé, o sea, es como que agradecía como aprender a respirar y saber que tenía su respiración con él en todo momento, ¿no? O sea, yo los escucho y dicen, ah, sí, nos ponemos más fuertes, flexibles, salimos a dar la vuelta, o sea, no estamos encerrados todo el tiempo y salimos aquí, porque muchos están, o sea, como en su dormitorio prácticamente todo el día y salen una hora, un par de horas a hacer alguna actividad física, ¿no? Entonces, claro, o sea, muchos vienen como por eso, quieren salir, les encanta la fuerza, como hacer cosas más vigorosas, pero como la primera vez que escuché a un señor decir eso, o sea, como que era su respiración y así como que ya sabía que nadie se la puede quitar, o sea, es como, puta, sí creo que de lo que más que digo, wow, de lo más sutil, ¿no? Uno pensaría que son otras cosas, pero él dice, o sea, como la tengo y la tengo en todo momento. Y decía que hace uso de ella, o sea, cuando está ahí ya se empieza a desesperar y quiere salir del dormitorio, cuando está preocupado, cuando no puede dormir, cuando tiene pesadillas, no sé, o sea, él tiene ahí su respiración. Creo que es así como de lo que más sí, de lo que más me ha marcado, o lo que más recuerdo, porque nos han dado muchas, sí, muchas bonitas, o sea, comparten mucho, pero eso principalmente. Lo tengo claro porque fue el primero también. Muchas gracias. Interesante. Y pues bueno, ya casi para ir cerrando, pues bueno, la plática se llama Pláticas para la Conciencia y hay una pregunta que siempre hago, que me gustaría escuchar de ti. O sea, ¿cómo tú consideras que este proyecto ayuda pues justo a pues ampliar la conciencia?
Mm, bueno, creo que como que retomando un poquito también de las cosas que ya he dicho, creo que ayuda a ampliar la conciencia en el sentido de entender que todos estamos atravesando por algo eh, y que todos tenemos, o sea, oportunidad, derecho de volver a empezar, ¿no? Entonces, claro, o sea, no metiéndonos a qué grado, sí, pero esa persona hizo esto y yo hice esto, o sea, no en ese sentido, o sea, como hablando en cuanto a seres humanos, el derecho de existir, de vivir dignamente, ¿no? Todos estamos atravesando por algo, o sea, pueden ser, claro, habrá personas que hayan tenido así como el privilegio de tener familias súper unidas, cerca, no sé, o sea, ponle el atributo que quieras a la manera que creciste y fuiste atendida, atendido, pero creo que como seres humanos, todos quizás sufrimos alguna experiencia adversa, alguna experiencia de trauma, estamos en diferentes procesos de sanación, en diferentes etapas de la vida o así, pero creo que tener esa conciencia, o sea, como de esa compasión, todos estamos cruzando, atravesando por algo y todos tenemos derecho a sanar y eso, a vivir dignamente. Entonces creo que el proyecto es un, sí, como que es muy importante porque creo que es una población que muchas veces no se voltea a ver porque son como la parte mala, ¿no? Así como ellos son la parte como de la sociedad que nadie quiere voltear a ver, que son el problema, que justo por eso hay delincuencia, inseguridad y tal, o sea, sí, pero se ha visto como a lo largo así quizás del tiempo que castigarlos y verlos así como algo negativo no ha cambiado tanto, ¿cierto? Entonces, eso, para mí es como una conciencia de que también son seres humanos, yo soy un ser humano, estamos en distintos procesos y quizás esa conciencia como más compasiva, bueno, para, en este caso en esta población, pero para todos. Muchas gracias. Y sí, sobre eso último que contabas, ¿no? De cómo muchas veces, pues, socialmente se les llega a ver, ¿no? Como algo, pues, más bien como negativo, ¿no? Y, pero eso, ¿no? O sea, cómo, pues, realmente ese tipo de instituciones de encierro, pues, no es como que cambien las condiciones, ¿no? Porque, pues, el tema son las condiciones sociales que generan que exista eso, ¿no? Y realmente, pues, encerrar a las personas es como, bueno, pues, o sea, puedes encerrar a todo el mundo si quieres, pero mientras siga existiendo eso, pues, va a seguir Claro. pasando, ¿no? Entonces, Ujú. pues y me hace muy importante, pues porque lo que hacen, pues justo va mucho hasta la raíz de las personas, ¿no? O sea, y en diferente grado impactará, pero pues sin duda, pues el efecto y el impacto está ahí. Entonces, pues te quiero agradecer muchísimo por esta hermosa plática. Y bueno, antes de cerrar, quisiera ver si alguien del público quisiera hacer alguna pregunta, algún comentario o algo. Pues parece ser que no. Pero pues bueno, yo pues nada más decirte que muchísimas gracias de nuevo y muchísimas gracias no solo por la apertura, por la plática, sino pues por el proyecto y por participar en el proyecto, que creo que es muy, muy importante. Gracias a Eh, ti, Enrique. ¿Quisieras agregar algo más? No, bueno, quizás simplemente para quien lo vea y quieran seguir en las redes al proyecto, tiene muchas, o sea, hay otras iniciativas, lo que dije, o sea, como de apoyarlo, pero también como está la certificación, actualmente también hay círculos de paz, que son círculos de justicia restaurativa, como no nada más a través del yoga, sino también a través del diálogo. Eh, mucho esta mirada como de que las personas entonces agresoras entiendan, ¿no? Como el daño que hicieron, qué tipo de reparación, qué tipo de responsabilidad hay. Siento, o sea, eso es como, yo creo así un punto trascendental y de mucho valor en la organización, en Proyecto Yoga Prisiones México, una gran labor de Luisa Pérez, que es la directora. También hay un manual de yoga que hicimos juntas, que es como esta metodología de yoga sensible al trauma para mujeres privadas de libertad. Está en su página, es así como cuerposresilientes.com, también si quisieran, y ahí tiene ya como mucha información sobre talleres.
sí, y otros proyectos. Entonces, en las redes también, así como que hay mucha, gracias, hay mucha info y ya, o sea, si quieren apoyar con lo que sea, visibilizar, platicar de esto, compartir lo que les mueva. Mm, muchísimas gracias. Pues bueno, y también bueno, aprovechando para las personas que igual lo quisieran pues poder practicar contigo y así, ¿en dónde podrían buscarte? O sea, yo doy clases en este estudio de yoga por donativo, se llama Power Flow Yoga, y mis redes están así como amairani.méndez. Ujú, Malísima ujú, porque es cuenta privada, pero igual en Power Flow Yoga, ahí así, esas clases son así como de Hatha, Vinyasa. Es un estudio muy chido también, muy chévere, es por donativos. Está muy padre, está en la colonia Roma. súper, estaremos atentos entonces. Mm, Pues bueno, pues eso es todo. De nuevo, agradecerte, agradecer a quien se conectó y pues mandarles un fuerte abrazo y pues aquí estamos, lo que necesiten. Gracias, gracias también por escuchar las personas que se unieron. Gracias, Enrique. Nos Gracias vemos a en la ti. práctica. Sí, nos estamos viendo. Chao.